esta palabra que el Señor quiere que estemos preparados. ¿Preparados para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor viene pronto. Viene pronto y estamos preparados, ya sea que el Señor venga a arrebatar a su iglesia y nos vayamos a ir con Él, o vayamos a quedar en la tribulación, que estemos preparados, ya sea que el Señor nos llame, nos pida cuentas, se da, y nos llame ante la presencia del Señor y partamos de este mundo. Estamos preparadas para ir con el Señor, para ir a participar en esas bodas que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Nos estamos preparando nosotros, como hijas de Dios, como hijos de Dios, nos estamos preparando. Es una pregunta que tenemos que hacernos, si es que estamos preparadas o no estamos preparadas para la venida del Señor. Y cada quien nos conocemos y tenemos que meditar y reflexionar si estamos preparadas o no estamos preparadas. Si no estamos preparadas, es tiempo de analizar y meditar que tenemos que estar preparadas, porque el Señor viene pronto. No es un mito, es una realidad. Toda la palabra se tiene que cumplir y se está cumpliendo al pie de la letra. Lo que el Señor dejó se va a cumplir. Y el Señor quiere que nosotros como hijos de Dios, nos preparemos para su venida, ya sea para la venida del Señor o ya sea que nos vayamos a partir de este mundo y el Señor nos llame a su presencia, ¿verdad? Porque vamos a ser juzgados, pero unos al lago de fuego y otros al reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que prepararnos en cada momento. Y para eso voy a leer en Mateo 25 de la parábola de las 10 vírgenes, que eran 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 prudentes que estaban preparadas, 5 insensatas que no se prepararon y se les cerró la puerta. Llegó el Señor, llegó el esposo, porque recordemos que el esposo es nuestro Señor Jesucristo, y se les cerró la puerta y ya no se les abrió. ¿Por qué motivo? Porque sus lámparas se apagaron, tenían poco aceite. El Señor quiere que nos preparemos en todo momento, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vaya a venir. Y quiere que nos preparemos. Por eso vamos a leer en Mateo 25, del 1 al 13, la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo, dice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estamos preparadas nosotras para la venida de Cristo. No se trata de calcular el tiempo, porque el tiempo no lo sabemos. No sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir por su pueblo, por su iglesia, por los que estén preparados, ¿verdad? Sino de cultivar una relación diaria con nuestro Padre Celestial. Porque miren, aquí dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite extra, no estaban preparadas, porque el Señor iba a venir al esposo.
y ellas no se prepararon. Las lámparas tenían que estar encendidas hasta que Él viniera. No sabían qué hora, qué momento iban a venir, pero ellas tenían que prepararse. Pero mire que las insensatas no se prepararon. Hoy en día el Señor nos habla, si no nos hemos preparado, que nos preparemos cada día, que busquemos más del Señor en oración, porque hay un dicho ya en el mundo que el que no ora, el diablo se lo devora. Y es verdad, nosotros, si no oramos, el enemigo va a tomar ventaja en nuestras vidas y nos va a sacar de los caminos de Dios. Y no nos vamos a preparar, no vamos a estar velando en buscar de la presencia de Dios. Y nosotros como hijas de Dios, por eso nos da el ejemplo aquí de estas mujeres insensatas que no se prepararon. Vino el esposo porque ellas fueron por más aceite. ¿Por qué? Porque ellas no tenían aceite extra para sus lámparas. Hoy en día nosotros, el Señor nos dice que nos preparemos, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor, en qué momento va a aparecer el Señor, pero quiere que estemos velando, que estemos en esa comunicación íntima con nuestro Padre Celestial, en oración. Por eso dice en Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar, orar en todo momento, en todo tiempo buscar del Señor en oración, pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Ahí pedirle que nos perdone, porque también ahí nosotros tenemos que pedirle perdón a nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, porque el Señor, como dice aquí en Proverbios 28:13, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pedir perdón a Dios es que haga un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En la oración. Señor, si hice algo que no te agradó, perdóname, ayúdame, porque el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Y el Señor, tenemos que tener esa comunión con el Señor en la oración. Como dice en Lucas 18:1, cuando está la viuda y el juez injusto, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Que no desmayemos en oración, porque el Señor quiere que estemos preparadas. No nos vaya a encontrar como estas mujeres insensatas que no se prepararon, que llegó el esposo y se cerró la puerta. Porque miren, la parábola de las 10 vírgenes es la necesidad constante de estar preparadas espiritualmente. En este pasaje nos dice que Cristo va a venir y que tenemos que estar preparadas para su venida. ¿Estamos preparadas para la venida del Señor? Es una pregunta que nos tenemos que meditar y pensar, porque el esposo representa a Jesucristo. Las 10 vírgenes representan a los miembros de la iglesia o a los creyentes, ¿verdad? Las cinco vírgenes prudentes fueron previsoras y llevaban aceite extra. Estaban preparadas. Ellas se prepararon para la venida del Señor. Ellas traían aceite extra en sus lámparas porque no se les podía apagar su lámpara, ¿verdad? Tenía que estar encendida porque no sabía qué horas iba a venir el esposo. Pero ellas se prepararon. ¿Y qué hicieron las insensatas? Les dijeron que les dieran aceite de los que ellas tenían. Pero las prudentes les dijeron que fueran, que para que no les faltara ni a ellas ni a vosotras, dijo, más bien ir y comprar para vosotras mismas. Pero cuando ellas se fueron, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Miren, el Señor viene pronto y tenemos que prepararnos para su venida. O ya sea que el Señor nos sorprenda la muerte y partamos de este mundo. Pero el Señor quiere que nos preparemos en todo momento. Nosotros como madres, como esposas, tenemos que prepararnos cada día, cuidarnos nosotros de los afanes de este mundo. Porque a causa de los afanes, muchas de las veces nos descuidamos en la oración,
nos descuidamos en la palabra y nuestro aceite va menguando, no va creciendo, va menguando. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a contristar el Espíritu Santo y empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Por eso la importancia de nosotros, el enemigo lo que más nos mete son afanes a nosotros. Al varón, más trabajo, mira que si trabajas horas extras te va a ir mejor, o que si me trabajas este trabajo, y así nos va queriendo sacar de la comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Y nos va a venir el desánimo, y nos va a dar flojera ya hasta leer la Biblia, hasta orar, ya no hay tiempo. Para congregarnos, ay Señor, es que tengo mucho trabajo, mira que ahora llegué bien cansado, bien cansada, y la verdad, no tengo fuerza, Señor. Estoy muy cansada, hoy no voy a ir, para la otra vez que haya. Y nos perdemos los cultos que hay en la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Por los afanes de este mundo. Porque el enemigo lo que más quiere es que nos afanemos y descuidemos lo espiritual, porque sabe que el Señor viene pronto. Y sabe que queda poco tiempo, que el Señor va a venir y queda poco tiempo. Y nosotros tenemos que prepararnos como hijas de Dios, dejar los afanes de este mundo, que nuestra prioridad sea el Señor, buscar al Señor en la oración, en la mañana. En la mañana a veces nos levantamos tarde y el esposo que ya se va a ir y que lonche y todo, y ya uno se empieza a hacer sus afanes y se le olvida a uno la oración. Pero de repente el Señor nos acuerda, no oraste, Señor, ahorita voy a orar. Pero hay más afanes y más cosas y nos afanamos, ¿verdad? Se nos olvida otra vez que el Señor nos habló que no habíamos orado, que nos recordó que teníamos que ir a orar, pero no lo volvimos a hacer. Y es lo que tenemos que cuidarnos nosotras como hijas de Dios, con los afanes de este mundo. Porque hoy más que nunca, mire que los días son acortados. No dura el día, se va rapidísimo el día, las horas se nos hacen cortitas y no nos alcanzan a hacer nuestras labores. Y por eso nos afanamos tanto. Pero dice el Señor que no nos afanemos, que busquemos al Señor, porque el Señor viene pronto. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Preparadas? ¿O como estas mujeres insensatas que no estaban preparadas? Vino el esposo y ellas no estaban preparadas. Fueron a comprar aceite y cuando regresaron, la puerta estaba cerrada. Hoy en día el Señor nos está hablando a nosotros, que seamos como esas mujeres prudentes, que nos preparemos, que no descuidemos lo espiritual, porque esta carne pecaminosa, le dijeron a Timoteo, cuídate de ti mismo, de esta carne pecaminosa que no quiere nada con el Señor. Y el Señor quiere que nos preparemos, que seamos como esas mujeres que estaban preparadas, ¿verdad? Para la venida del Señor. El Señor viene pronto y quiere que nos preparemos, porque esas mujeres insensatas fueron descuidadas por no tener suficiente aceite, pues no se prepararon pues y se quedaron. Y no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo, que el Señor venga y por los afanes de este mundo, por las cosas de este mundo, el Señor venga y diga, no te conozco, no sé quién eres. Imagínense, qué triste sería para nosotros, ¿verdad? Muy triste. Por eso el Señor nos está hablando, para que nos preparemos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ama, por eso nos está hablando. Nos está hablando porque el aceite simboliza el Espíritu Santo, la fe. Así como las 5 vírgenes prudentes se prepararon llevando aceite, nosotros necesitamos cultivar una vida espiritual sólida. Significa fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios diariamente a través de la oración, la lectura y practicar la palabra. Porque el Señor nos habla y podemos leer la palabra, pero no poner atención y no practicar lo que el Señor nos está hablando, ¿verdad? El Señor nos está hablando que nos preparemos. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El Señor va a venir. Muchos dicen, ya tengo tanto tiempo escuchando que el Señor va a venir y no viene. El Señor no es como nosotros. Él cumple su palabra. No es como nosotros que prometemos algo y no cumplimos. Él
sí cumple lo que Él promete. Y Él va a venir. Y tenemos que prepararnos nosotras, porque no vaya a ser que Él venga y no estemos preparados y no vayamos a entrar a la presencia del Señor. No vayamos a estar en esas bodas que el Señor está preparando, porque Él dijo que Él se iba a ir, pero iba a preparar morada para nosotros. Él está preparando, pero quiere que nosotros nos preparemos. Así como Él venció, quiere que nosotros venzamos toda tentación, todo lo que se nos ponga en este mundo, ¿verdad? Porque todo lo que está aquí va a ser pasajero. No, nada nos vamos a llevar, nada que trajimos, nada nos vamos a llevar. Lo que estemos haciendo en esta tierra, no nos vamos a llevar nada, nada nos vamos a llevar. Y el Señor quiere que nos preparemos cada día en buscarlo cada día más a Él, en buscar cada día más de su presencia. Porque dice aquí en Mateo 24, del 29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire que dice que el día ni la hora nadie sabe cuándo va a venir el Señor. Por eso tenemos que estar preparadas en todo momento, porque no sabemos ni el día ni la hora. Dice que nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, solo nuestro Señor. Es el único que sabe en qué momento va a venir nuestro Señor Jesucristo. Pero Él quiere que estemos preparados, porque miren, cuando vino el diluvio, que Noé estaba haciendo el arca, vemos ahí que la gente no se preparó. Ahí el Señor mandó a hacer una arca porque iba a venir un diluvio. Y como no llovía, solo había el rocío, no llovía, ellos no quisieron creer, ¿verdad? El Señor hizo que Noé hiciera el arca y hubo un diluvio, pero mire, como dice aquí, más en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En un momento va a venir el Señor. ¿En qué momento? No sabemos. Pero miren aquí que solo la familia de Noé se salvó. ¿Por qué? Porque ellos estaban preparados y el Señor estaba hablando por medio de Noé. Me imagino que le estaba hablando a la multitud, a la gente, pero no quisieron. No quisieron. Hoy en día le dice uno al ser humano, el Señor va a venir. Mira que el Señor te perdona, quiere que vengas a sus caminos. El ser humano rehúsa, no quiere venir a los pies de Cristo. No quiere dejar esa vana manera de vivir que lleva uno, el ser humano allá en el mundo. Allá, ¿cómo voy a dejar yo la droga, el alcohol? Yo no puedo. En las fuerzas de uno nadie puede. Solo con la ayuda del Señor se puede salir de la droga, del alcoholismo, del homosexualismo, del lesbianismo. Solo el Señor puede libertar. Es el único que puede ayudar. Y en las fuerzas de uno no podemos. El Señor es el que da la fuerza para seguir adelante. Es el que uno lo va fortaleciendo para seguir adelante. El Señor viene pronto y tenemos que prepararnos, porque dice, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, como dice aquí, dice que
que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque no se sabe en qué momento venga. No sabemos el día ni la hora, pero el Señor va a venir. Dice, entonces estarán dos en un campo, el uno será tomado y el otro será dejado. El que esté preparado se va a ir, el que no, se va a quedar. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora, ni el día ni la hora que ha de venir vuestro Señor. Porque no sabemos en qué va a venir, cuándo va a venir. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Qué nos dice el Señor? Que estemos preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos pensemos. El día que menos pensemos, el Señor va a venir. Pero ¿cómo nos va a encontrar? ¿Preparadas? Como esas mujeres prudentes o como las insensatas que no se prepararon para la venida del Señor, que no se prepararon cuando venía el esposo de nuestro Señor Jesucristo. Él va a venir. Él va a venir y quiere el Señor que nos preparemos, porque el Señor viene pronto. Mire, en Lucas 21:29 dice aquí, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viendo sabéis que por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre vosotros, los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Preparémonos, hermanas. Preparémonos, porque el Señor viene pronto y quiere que nos preparemos en todo momento, porque el Señor viene pronto. No vaya a pasar como dice aquí la palabra de Dios en Mateo 7:21 al 23, dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuidémonos, que el Señor nos ayude a prepararnos, porque el Señor viene y viene pronto. Viene pronto y no vaya a pasar que nos diga, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y vamos a ver un ejemplo de una mujer que se preparó para el rey Asuero. Pero hoy el Señor hablaba en mi vida que nos preparemos para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para su venida. Si esta mujer fue preparada para presentarse delante de un ser humano, de un rey, el rey Asuero, imagínense nosotros que si no nos tenemos que preparar, si nos vamos a presentar delante de nuestro Dios Todopoderoso, delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que dio su vida por usted y por mí, del que pagó un precio que no merecíamos nosotros. Debemos de valorar y apreciar. Vamos a ver esta mujer, cómo la prepararon. Cuando el rey Asuero tenía un banquete y llamó a llamar a la reina Vasti, que era reina Vasti, la reina era ahí Vasti, su esposa, la mandó a llamar el rey Asuero para presentarla, porque él quería presumirla. Cómo era de hermosa esta mujer. Quería presumirla, porque ella también tenía un banquete
para las mujeres en la casa real del rey Asuero, pero ella, cuando el rey Asuero la mandó llamar, ella no quiso ir. No fue obediente y fue excluida de ser la reina. Nosotros podemos, si nosotros nos descuidamos y no obedecemos, no podemos entrar al reino de los cielos, de ser excluidos de la gloria de Dios. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que aquí se nos presentó la reina Vasti, que el Señor la desechó, que el rey la desechó, le dijo que ya no iba a ser más reina, ¿verdad? Por la desobediencia, por no obedecer. El Señor nos puede desechar por no obedecer la palabra de Dios. Por no estar preparadas nos puede desechar el Señor. Por eso el Señor nos llama que nos preparemos. Y de ahí mandaron, pues aquí los reyes y todos los que estaban ahí, los príncipes y todos viendo que la reina Vasti no fue. ¿Qué hicieron? Destituirla, ¿verdad? Y que no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Que sea mejor que ella. O sea, que sea obediente, que esté preparada, que sea obediente, porque ella no fue obediente al esposo. Y vemos aquí que mandaron a traer varias otras mujeres que eran vírgenes para el rey Asuero. Y no nomás las mandaron a traer, a ver, y que le iba a escoger a ver cuál era más bonita. No, las prepararon. Pero mire, como Esther halló gracia delante de este hombre que la tenía ella halló gracia, y el eunuco que el rey tenía, Hegai, dice, Hegai, él la tenía, él ayudó. Y cómo se dedicó a ella. Y vamos a ver aquí en Esther 2 del 1, no, del 8 en adelante dice. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y haber reunido a muchas doncellas en Susa, residencial real, al cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es 6 meses con aloe de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más el rey, salvo si el rey la quería y era llamado por nombre. Vemos aquí que esta mujer, para presentarse delante del rey Asuero, se preparó 12 meses para presentarse delante de él. Antes de poderlo ver, ella la prepararon, se preparó, que dice que 6 meses con oleo de mirra y otros 6 meses con perfumes aromáticos. Ella fue preparada. Hoy nosotros tenemos que prepararnos para la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios todopoderoso y maravilloso, que dio todo por usted y por mí. Tenemos que prepararnos. Si queremos estar y participar de esas bodas del Cordero, tenemos que prepararnos en todo momento, estar preparadas, porque el día ni la hora en que el Señor venga, no lo sabemos, pero que el Señor va a venir, pero ¿cómo nos va a encontrar? ¿Cómo nos va a encontrar? Como esas mujeres prudentes que estaban preparadas con ese aceite extra, o como esas mujeres insensatas
que no se prepararon, que no traían consigo aceite extra, sino que fueron a comprarlo y cuando regresaron, las puertas estaban cerradas. Así que nosotros, así como Esther la prepararon, se preparó para presentarse delante del rey Asuero, nosotros tenemos que prepararnos para presentarnos delante del Dios Todopoderoso. Y el Señor quiere que nos preparemos en lo espiritual, nosotras como hijas de Dios, en la oración. No desmayemos en la oración. Cuidémonos de los afanes de este mundo, porque hoy más que nunca tenemos que prepararnos. El Señor viene pronto. Los días son acortados. Dice que por causa de los escogidos. Nosotros somos escogidos. Todos somos escogidos. Pero hay cada quien está si decide servir al Señor o no. Pero de prepararnos, nosotros tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Dios Todopoderoso y maravilloso. El Señor quiere que nos preparemos. Quiere que estemos preparados para su venida. Porque si no, el Señor va a venir. Y va a venir en un abrir y cerrar de ojos. Que no sabemos en qué momento. Pero el Señor quiere que nos preparemos. Como dice en Proverbios 19:29. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. No seamos necias. Porque lo que viene no va a ser nada fácil. El Señor quiere que nos preparemos para su venida, para no ser excluidos, como leíamos aquí en Mateo 25, como dice aquí en Mateo 25, miren, que dice aquí, Mateo 25, 10 dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Sería difícil y duro que estemos caminando en los caminos del Señor, pero que no nos estemos preparando, que nos estemos confiando y haciendo lo que nosotros queramos hacer, lo que nosotros pensamos que está bien. Y estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Porque el Señor nos dice aquí en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él caminó, cómo nos dio ejemplo. Mire que Él, siendo Dios, vino a sufrir por usted y por mí. Él sabía el sufrimiento, pero Él lo hizo por usted y por mí. Y nosotros, el Señor quiere que nos preparemos para su venida. ¿En qué momento va a venir? No lo sabemos. Pero sí quiere que nos preparemos. Porque no nos vaya a decir como aquí le dijo a estas mujeres insensatas. De cierto os digo que no os conozco. Porque no se prepararon. Porque no nos preparamos, no nos vaya a decir el Señor, no te conozco. Señor, pero yo en tu nombre hacía esto y era esto y el otro. Pero no me tomabas mucho en cuenta. No eras obediente. Muchas cosas que nos puede decir el Señor, pero preparémonos. El Señor viene pronto. Busquemos cada día más del Señor. Velemos, porque el Señor viene. Y de que viene pronto. Velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero esta carne es débil. Esta carne no quiere nada de lo espiritual. Recordemos que la palabra de Dios, escudriñar la palabra, la lectura, como dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué nos hace la palabra? Nos enseña. Para redarguir, nos redarguye. Para corregir, nos corrige. Y para instruir, nos instruye en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros ponemos de nuestra parte, dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros ponemos en obra su palabra.
y ponemos de nuestra parte en cada día, lo poquito que vayamos aprendiendo, en practicarlo, que no nomás seamos oidores de la palabra, sino hacedores de ella. El Señor es lo que quiere y nos habla, que nos preparemos para su venida, porque el Señor viene pronto. ¿Y cómo nos va a encontrar a usted y a mí? Los días se están acortando y tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para su venida. El Señor nos ama y nos está hablando, porque el Señor no quiere que nos pase como estas mujeres insensatas que les dijo, no os conozco. Mire, el Señor nos ama. El Señor nos ama y quiere que nos preparemos, que dejemos los afanes, las cosas de este mundo. Nos dediquemos más a su palabra de Dios. Nos dediquemos más en oración. Dediquemos más en la lectura. Cuando nos congreguemos, que lo hagamos de corazón y vengamos a su casa a escuchar la palabra de Dios. Porque el Señor nos ama y quiere lo mejor para usted y para mí. Por eso hay que prepararnos. Preparémonos para la venida del Señor, porque no sabemos en qué momento el Señor va a venir. Por eso cada día sirvámosle al Señor cada día mejor. Démosles gracias al Señor por todo lo que nos bendice y valoremos por todo lo que el Señor nos da cada día. Y no estar desaprovechando el tiempo, sino que valorando el tiempo, el todo momento, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El Señor quiere salvarnos de lo que va a venir, de la ira venidera. Quiere salvarnos, pero tenemos que poner de nuestra parte nosotras como hijas de Dios, en prepararnos y en buscar cada día más de nuestro Dios, porque el Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Así como Esther la prepararon, fue preparada para presentarse al rey Asuero. El Señor nos habla que nos preparemos para presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, de nuestro Dios Todopoderoso. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá. No lo tengamos por tardanza, porque el Señor cumple su palabra y se está cumpliendo su palabra. Dice que iba a haber rumores, como dice aquí en su palabra. Mire como dice aquí, dice en Mateo 24, 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que nosotros, quiere el Señor salvarnos, quiere que permanezcamos hasta el fin, hasta la venida del Señor. Y vemos que dice que iba a haber rumores de guerra. Y dice que va a levantar nación contra nación. Pero es porque la venida del Señor se acerca. Y ya lo estamos viendo, todo se está aconteciendo. Por eso tenemos que prepararnos. Tenemos que levantarnos cada día en buscar cada día más de nuestro Dios todopoderoso y maravilloso. Porque el Señor viene pronto y va a venir por su pueblo que se esté preparando, por un pueblo que le esté buscando, no que se esté afanando, sino que esté buscando cada día más de nuestro Dios. Así que cada día pongamos de nuestra parte, acerquémonos cada día más al Señor, busquemos cada día más del Señor en oración, en ayuno, en lectura, en congregarnos. Sigamos firmes, buscando cada día más de nuestro Dios Todopoderoso, porque queda poco tiempo la venida del Señor. Pero ¿cómo nos va a encontrar? ¿Preparadas? ¿Como esas mujeres prudentes o como esas mujeres insensatas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy en día? Debemos de preguntarnos, ¿estamos preparadas? ¿Estoy preparada para la venida del Señor? Si el Señor viene hoy en este momento, ¿me iré con Él o me voy a quedar a la gran tribulación? Usted sabe, yo me conozco, usted se conoce, yo no le conozco. El Señor sí le conoce. Y el Señor nos está hablando hoy en día que nos preparemos.
porque el Señor viene pronto. Viene pronto y cada día busquemos más de nuestro Dios Todopoderoso y maravilloso. Así que yo le doy gracias al Señor porque Él ha sido tan bueno y tan misericordioso que me dio el privilegio de poder traer el consejo de su palabra. Espero que sea de bendición para su vida, como el Señor ha hablado en mi vida, que nos siga hablando porque el Señor nos ama. Así que yo voy a orar para tomar un tiempo de oración para darle gracias al Señor. Padre eterno, bendito Rey, Señor Dios Todopoderoso, maravilloso, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo le doy gracias, Señor, en este hermoso día por el consejo de su palabra, Señor. Usted quiere que nos preparemos, Señor, así como se preparó, Señor Esther. Usted quiere que nos preparemos para su venida, porque usted viene pronto, así como esas mujeres prudentes, Señor, que tenían aceite extra, estaban preparadas. Usted quiere que nos preparemos, porque usted viene pronto, Señor. Y usted nos ama y quiere lo mejor para nosotros, Señor. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, si no nos estamos preparándonos, Señor. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, a prepararnos, a quitarnos todo este afán de este mundo, Padre, y a prepararnos en todo momento, porque su venida está cerca. No sabemos el día, ni la hora, ni el tiempo, pero usted viene pronto, Señor. Perdónenos y ayúdenos si no nos hemos preparado, Señor. Ayúdenos a prepararnos cada día y estar preparada, Señor, porque el día que usted venga no lo sabemos, Padre. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que el Señor me lo bendiga grandemente en este hermoso día.